Buenas noches, noches, licenciado. buenas noches, Dianela. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Creo que la pizza no alcanzaba a ver. Buenas noches, líder. De acuerdo, yo creo que podemos empezar. Me imagino que las demás personas ya van a irse conectando. Permítanme un segundo. De acuerdo, disculpen la interrupción. Entonces, ahora sí podemos empezar. La anterior clase estábamos hablando un poco de lo que son las áreas de preferencias económicas y tratando de entender cuáles son los instrumentos que permiten que los países se puedan agrupar en diferentes acuerdos comerciales. Habíamos visto en la anterior clase que existen los acuerdos de alcance regional, en el cual participan todos los países miembros, es decir, los 13 países miembros de la LADI, y también tenemos los acuerdos de alcance parcial, donde solamente participan algunos de los países. Entonces, teníamos ahí que cuando participan todos los países existen preferencias arancelarias regionales, donde los países que son miembros van a otorgarse mutuamente una preferencia arancelaria aplicada al nivel del arancel que rija para terceros países. Es decir, entre todos los países miembros de la LADI va a haber una preferencia arancelaria que se va a constituir en un beneficio arancelario en favor de los países miembros. Esta preferencia arancelaria entonces se aplica para todos los países de lo que vendría a ser la LADI. Además, existen otros instrumentos que son de alcance regional que están relacionados con los temas de apertura de mercados, cooperación científica y tecnológica, bienes culturales, los obstáculos técnicos al comercio y todas aquellas materias que están relacionadas con la participación de los países a nivel global. Por el otro lado, lo que se tiene son los acuerdos de alcance parcial. En estos acuerdos de alcance parcial, básicamente se tienen los acuerdos de complementación económica. Como ven, los acuerdos que tiene firmado Bolivia con otros países miembros de la LADI están comprendidos o constituidos dentro de este nivel, que son justamente los acuerdos que buscan promover el aprovechamiento de los factores de producción, estimular lo que vendría a ser la complementación económica y por lo tanto permitir el ingreso con mejores condiciones de las mercancías a estos mercados específicos. Además nos dice que existen otro tipo de instrumentos y estos otros instrumentos son aquellos que están vinculados con materias comerciales, con materias agropecuarias o como promoción del comercio, entre los más importantes. Los acuerdos de alcance regional tienen estas dos características principales. Nos dice que primero existe la preferencia arancelaria regional, que busca que efectivamente los países tengan una reducción porcentual de los gravámenes que van a ser aplicados para las importaciones desde terceros países, lo que implica
que las condiciones dentro del acuerdo van a ser mucho mejores que las condiciones que se podrían otorgar a los países que estén fuera de lo que vendría a ser el acuerdo. Nos dice además que se va a aplicar a todo el universo arancelario, salvo que los países decidan establecer lista de excepciones. En ese caso, se tendrá que identificar claramente cuáles son aquellas mercancías que no van a ser incorporadas o que no se van a tomar en cuenta dentro de lo que sería esta preferencia arancelaria regional. La preferencia arancelaria regional está expresada en Nadaví o Nadavisa actualmente y establece un nivel básico del 20%. Quiere decir que la liberalización arancelaria debería alcanzar al 20% de las mercancías. Y nos dice además que se va a aplicar en magnitudes diferentes según la categoría de los países. Dentro de la LADI se reconoce que no todos los países tienen el mismo nivel de desarrollo o el mismo nivel de crecimiento económico. Por eso es que se habla de que existen categorías de países a través de las cuales se diferencian los países que participan o que forman parte de lo que vendría a ser esta preferencia arancelaria regional, conocida como PAR. Por otro lado, los acuerdos regionales de apertura de mercados tienen una característica muy particular para estos tres países que están ahí citados, que tienen ustedes ahí a Bolivia, Ecuador y Paraguay. Son acuerdos regionales de apertura de mercados, por eso se dicen que son los ARAM, que tienen esa característica. Y la particularidad de estos ARAM nos dice que se aplica a aquellos productos que tiene cada uno de los países, Bolivia, Ecuador y Paraguay, con una preferencia arancelaria otorgada por el resto de los países miembros de la LADI, que alcanza un nivel del 100% de preferencia porcentual. Y la característica que tienen estos tres países es la característica de país de menor desarrollo relativo. A favor de Bolivia, Ecuador y Paraguay, y además no existe reciprocidad, lo que implica que estos tres países se benefician de esta preferencia arancelaria. Y por lo tanto no tienen que otorgar ellos las mismas condiciones para el resto de los países miembros de la LADI, sino que más bien estas condiciones se constituyen en preferencias arancelarias unilaterales, que ellos otorgan en favor de estos tres países. Adicionalmente, los PMDRs o los países de menor desarrollo relativo pueden otorgarse preferencias arancelarias entre sí. Esto quiere decir que pueden establecer también condiciones favorables dentro de los países que tienen estas características o que tienen este tipo de condición. Dentro de los acuerdos de alcance parcial, que eran los que veíamos a la derecha, fíjense, tenemos ahí los acuerdos de alcance parcial, los que están a la derecha, donde participan solamente algunos de los países miembros. Se cuenta con lo que son los de complementación económica, que era de los que estábamos hablando, que en particular permite que los países aprovechen de mejor manera lo que vendría a ser los factores de producción a través de la estimulación de la complementación económica entre ellos. Se tienen también otros instrumentos que son la renegociación del patrimonio histórico, que está vinculado con las concesiones que habían sido negociadas en aquel grupo o acuerdo previo a lo que es la LADI, que era el acuerdo ADALC. También entran los temas agropecuarios, donde se busca fomentar y regular el comercio agropecuario dentro de la región. Está la promoción del comercio, que está referido a las materias no arancelarias, y están dos artículos importantes que también permiten un mejor tratamiento en el marco de lo que es el GATT. Fíjense ustedes el artículo 14 del Tratado de Montevideo de 1980, en el cual se establecen materias de cooperación científica, turismo y medio ambiente, que son instrumentos que van a ir de manera favorable para todos los países miembros. Y el artículo 25, el cual permite que se suscriban acuerdos con otros países y con áreas de integración económica de América Latina. Este artículo 25 permite a los países miembros de la LADI que suscriban acuerdos con aquellos países que no son parte
del acuerdo de integración, es decir, que no son países miembros de la LADI. Y bajo esas condiciones, lo que permite es que estos países miembros de la LADI puedan tener acuerdos, como en el caso de Bolivia, con el acuerdo que ha suscrito con El Salvador, porque El Salvador no es un país miembro de la LADI, pero sí cuenta con la oportunidad de suscribir acuerdos con países similares a lo que es Bolivia, gracias a la aplicación o la implementación de este artículo 25. Fíjense, dentro de estas preferencias arancelarias o áreas de preferencias económicas con las que se cuenta en el marco de la LADI. Lo que nos muestra es que existe una red muy importante de acuerdos y esta red importante de acuerdos constituyen un activo importante de lo que sería el proceso de integración. Hay 76 acuerdos que están vigentes, 7 de los cuales son acuerdos de alcance regional y 69 son acuerdos de alcance parcial. Tenemos 36 acuerdos de alcance económico y de los 76 que son el total, tenemos 28 que están vinculados con materias no preferenciales y 48 que sí están vinculados con temas vinculados o relacionados con lo que vendrían a ser los acuerdos preferenciales. De estos 48 preferenciales, tenemos 29 que son selectivos, es decir, que tienen una cobertura limitada. No contempla el 100% de la desgravación arancelaria, sino más bien contempla una parte. Un grupo de partidas arancelarias que han sido incluidas en este bloque. Y además se tienen preferencias fijas, lo que implica que no hay un proceso de desgravación arancelaria como lo que habíamos visto en el ejemplo cuando analizábamos lo que era el caso de lo que es el programa de liberación comercial en el ACE 36. En este programa de liberación comercial del ACE 36, que era lo que habíamos observado, nuevamente ustedes pueden contemplar que existe un proceso de desgravación arancelaria que permite llegar a un 100% después de un periodo de tiempo. Similar a ese proceso de desgravación arancelaria es lo que sucede en el ámbito de lo que sería el programa de liberación comercial en el marco del acuerdo suscrito entre Bolivia con México. Fíjense ustedes que en este otro acuerdo se ve de otra forma, las filas como columnas y las columnas como filas, pero las categorías sobre las cuales hay una desgravación arancelaria están expresadas en la columna y los años están expresados en las filas. Nuevamente, en el caso de México, se puede ver que en el año 95 había una liberalización del 100% para todas aquellas mercancías que están incluidas o incorporadas en el anexo A. Mientras que el anexo que ha tenido un proceso más lento ha sido el anexo CX y el anexo C15, donde se han establecido periodos más largos de desgravación arancelaria. Pero lo que estamos viendo, según lo que estábamos analizando, es que bajo estas condiciones establecidas en lo que nos dice los 29 acuerdos selectivos, las preferencias son fijas y no siguen la lógica del tipo de preferencias como lo que estábamos viendo en el caso de las preferencias arancelarias con el Mercosur o con México, donde se alcanza un nivel arancelario del 100% después de un periodo de tiempo. Por eso es que nos dice que estas preferencias fijas no van a ser modificadas. Si se ha acordado una desgravación arancelaria del 10% para una mercancía, esa desgravación arancelaria del 10% se va a mantener en el tiempo, no va a llegar a ser un 100%. Además nos dice que se tienen 19 acuerdos de libre comercio y estos 19 acuerdos de libre comercio se entenderá que son de amplia cobertura. Quiere decir que se va a considerar todo el universo arancelario. Y además va a contar con cronogramas de desgravación automática. ¿De acuerdo? Si analizamos lo que hemos visto en el ACE 36, ¿qué tipo de desgravación tiene? ¿Tiene preferencias fijas o tiene un cronograma de desgravación automática? ¿Cuál creen ustedes?
¿Alguna idea? Moisés o Michelle. Adelante, Moisés. Como es la última clase, posiblemente no he escuchado algunos. Yasmín Rocha está en la clase. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Benedicto. Pienso que el cronograma es el cronograma de desgrabación automática, licenciado. Muchas gracias, Benedicto. Es correcto lo que tú dices. Eh, muchas gracias por el comentario. Efectivamente, es el cronograma de desgrabación automática lo que se tiene en el marco de los acuerdos AC36 y por ende también en el AC66. Hay un alumno que figura como EESS Imperial Potosí, posiblemente para tomar en cuenta el tema de la asistencia no ayude mucho ese nombre. Y lo mismo Helen y Melissa, que no tienen apellido, por favor, para que pueda hacer una captura en un momento y pueda tener el dato correcto y pudieran colocar su nombre. Muchas gracias. De acuerdo, entonces, como ven, estos acuerdos de libre comercio lo que pretenden es que se tenga una cobertura global y que por lo tanto al tener una cobertura global se pueda tener abarcado o abarcada el universo arancelario. Fíjense en esta otra parte. Los 24 acuerdos de libre comercio que se tienen, 20 son los de la LAVI con la CAN, más Venezuela y con Panamá, y que llegan a ser 51 de las 78 relaciones de intercambio comercial que existen. Ahí se puede ver un poco que lo que se tiene es, desde el punto de vista de Bolivia, la cantidad de líneas que significan la cantidad de acuerdos que tiene Bolivia con el resto de los países. Claramente, Bolivia tiene el acuerdo con la Comunidad Andina, tiene el AC-47 con Cuba, el AC-70 con Venezuela, el AC-36 que vendría a ser con los países del Mercosur y además el acuerdo con México y el acuerdo con Chile. Pero si se fijan, la red de los diferentes acuerdos que tienen los otros países o bloques de países también son amplios, porque quiere decir que están vinculados de diferente forma a través de acuerdos comerciales entre los diferentes países que forman parte de la LAVI. Ahí se puede ver claramente el relacionamiento que tiene Uruguay con México o los países del Mercosur con los países de la Comunidad Andina o los distintos países a través de los diferentes acuerdos comerciales que nos cuentan. Entonces, claramente se puede ver que hay una red de acuerdos comerciales en el marco de lo que vendría a ser los acuerdos de libre comercio. Pero si vemos los acuerdos que no están vinculados con el tema del libre comercio, se puede observar claramente que estos 27 acuerdos que no están amparados con áreas de libre comercio tienen ese tratamiento. Fíjense Cuba, la relación o la red de acuerdos que tiene distintos a lo que son áreas de libre comercio. Mientras que Bolivia solamente tiene el acuerdo con Chile y en proceso de negociación un acuerdo con Panamá, que ese acuerdo que está en proceso de negociación con Panamá, pues no ha prosperado en realidad, porque han habido diferentes factores que han generado que no se pueda avanzar en ese acuerdo. Entonces, viendo esa red de acuerdos que se tienen, se puede identificar que efectivamente cuando hablamos de lo que son acuerdos o áreas de libre comercio,
se tiene el 100% liberalizado del comercio entre los países. Y cuando se habla de lo que son acuerdos bilaterales que no están amparados en áreas de libre comercio, se entenderá que no contempla el 100% de la liberalización arancelaria. Prácticamente eso es lo que tiene Bolivia con Chile, si se acuerdan. Cuando les mencionaba que el acuerdo que tiene suscrito entre Bolivia y Chile, solamente Chile ha liberalizado el 100%, quiere decir que Bolivia puede ingresar libremente a ese mercado, y no así los productos chilenos con destino hacia Bolivia, porque existen todavía cierto tipo de restricciones. No sé si alguien quiere comentar algo al respecto, por favor. Licenciado, una consulta. El Sí, ya. tema del ALBA vendría a ser un acuerdo comercial parcial. Lo que pasa es que el ALBA, que lo vamos a ver un poco más adelante, no es un acuerdo comercial, porque no contempla un intercambio comercial como tal, sino que más bien lo que busca es una integración, y busca que sea una integración recíproca entre los países. Busca, por ejemplo, la creación de unas empresas que puedan estar establecidas en diferentes países, pero no implica una desgravación arancelaria o un intercambio comercial. Entonces, la visión que tiene el ALBA, que va por el lado de lo que es salud, educación y todo el tema social, porque se entiende que lo que busca también es que la integración no sea a través de los países con fronteras, sino también sea una integración a través de las comunidades que viven alrededor de los países. Y por lo tanto, esa integración es una integración distinta a lo que podría ser un acuerdo comercial, porque no se habla de un intercambio comercial como tal. Entonces, ¿bajo qué, cómo lo podríamos clasificar? Sí, el ALBA no tiene un contexto netamente económico. Por eso es que, si volvemos a esta diapositiva, podríamos ver que efectivamente el contexto del ALBA no está contemplado acá, porque no es un acuerdo dentro de lo que vendría a ser el comercio. Ahora, el ALBA, si bien está registrado en el ámbito de la LADI, no es un acuerdo ni selectivo ni de libre comercio, sino más bien es un acuerdo no preferencial, porque no se está hablando de materia de desgravación arancelaria o preferencial. Por eso es que el ALBA ingresa en esta categoría, en los no preferenciales. De acuerdo, entonces, volviendo a lo que estábamos revisando, fíjense ustedes la red de acuerdos que existen en lo que vendría a ser áreas de libre comercio, y estas áreas de libre comercio, la cantidad de movimiento que genera. Y este movimiento tiene mucho que ver con los beneficios que puede otorgar para los países el formar o suscribir un acuerdo comercial. Fíjense ustedes que existen algunos beneficios que obtiene un país al formar parte de un acuerdo. ¿Cuáles son? El primero de ellos, oportunidades para exportar y para importar. Pero las oportunidades que tienen para importar y para exportar van a tener una característica muy particular. Y básicamente la característica particular está ahí definida. Nos dice que van a ser con rebajas arancelarias, lo que implica que esas condiciones favorables con rebajas arancelarias va a permitir que se cuente con menores barreras para el comercio. Y al tener menores barreras para el comercio, significa que el acceso va a ser mucho más libre, con mejores condiciones, y además, a través de los acuerdos comerciales suscritos, se van a tener las reglas de juego claras, porque se va a entender de manera muy clara cuáles son las condiciones que se han tomado en cuenta de manera bilateral para poder suscribir ese acuerdo comercial. Y lo más importante es que en el marco de un acuerdo comercial vas a poder contar con rebajas arancelarias, menores barreras y reglas de juego claras, y eso te va a permitir tener ventajas respecto a competidores de similar oferta exportable. Significa que el acuerdo comercial suscrito te va a dar una mayor o una mejor oportunidad para que puedas ingresar al mercado establecido con mejores condiciones. Entonces, estas oportunidades
que permiten o que garantizan la suscripción de los acuerdos comerciales son las oportunidades que tienen que aprovechar no los países, sino más bien los actores económicos. No se olviden que las empresas, los importadores, exportadores, son los que se van a beneficiar de la suscripción de los diferentes acuerdos. El Estado, como en el caso de Bolivia, tiene la función o la finalidad de garantizar mejores oportunidades para el ingreso a los mercados. Y eso lo va a hacer a través de los diferentes acuerdos comerciales que vaya a negociar o que ya tenga negociados. Por lo que en los acuerdos comerciales ya negociados, lo que se tiene que buscar es la profundización de esos acuerdos. Entonces, ahí ya se tienen las mejores oportunidades para el comercio. Ahora, estamos hablando de los acuerdos y las ventajas, pero también sería importante hablar de los productos que se van a beneficiar de las preferencias arancelarias. ¿Cuáles son esos productos que se van a beneficiar? Como habíamos visto, van a ser aquellos productos que han sido negociados en el marco del acuerdo. Entonces, solamente los productos que han sido negociados van a poder ingresar con una preferencia arancelaria. Lo que quiere decir que en el marco de un acuerdo Bolivia-Cuba, posiblemente no se haya contemplado, voy a exagerar en el ejemplo, disculpen, los motores para aviones. Entonces, si se trae un motor de avión procedente de Cuba, ese motor de avión va a tener que pagar los aranceles que correspondan porque no se ha negociado en el marco del acuerdo. Entonces, bajo esas condiciones, se tiene que tomar en cuenta que solamente aquellas mercancías o aquellos productos que han sido negociados van a ser los productos que ingresen con una preferencia arancelaria. Además, nos dice que tienen que ser considerados originarios para que puedan cumplir con las reglas de origen del acuerdo. No vamos a hablar mucho sobre este tema de reglas de origen, pero básicamente la mercancía tiene que haber sido producida en el país desde el cual se está importando para que pueda beneficiarse de la preferencia arancelaria. Me acuerdo que había una de las compañeras que decía que estaba realizando importación de cierto tipo de productos del Perú, pero que habría que verificar si esos productos del Perú cumplían con esta condición de originarios. Si no cumple con la condición de originarios, entonces sería bien difícil que la mercancía pueda ingresar con una preferencia arancelaria. O lo mismo se daría en el caso con Chile. Ustedes saben que en Iquique hay una zona franca comercial en la cual muchos de los importadores bolivianos van y compran mercancías. Pero en esta zona franca comercial lo que se tiene son mercancías que son provenientes de la China. Entonces, cuando va el importador boliviano a comprar en esta zona franca comercial, compra mercadería china, no está comprando mercadería chilena y por lo tanto esa mercadería china no se puede amparar en el acuerdo Bolivia-Chile, sino que simplemente va a ingresar como mercadería china pagando los tributos que correspondan. Además nos dice que para que los productos se beneficien de las preferencias arancelarias, tienen que cumplir con los requisitos exigidos por el país de destino. Habrán algunas condiciones que se establezcan, como lo que habíamos hablado. Podrían ser unas restricciones que estén vinculadas con el etiquetado, que sería una norma técnica que estaría establecida en uno de los países miembros. Entonces, si la mercancía que cumple con origen, que está dentro del grupo de los productos originarios, está siendo exportada de un país a otro, pero esa mercancía no tiene este etiquetado o este requisito técnico, entonces no va a poder ingresar. Lo mismo sería para el caso de aquellas mercancías que por alguna razón tienen que cumplir con la solicitud de una autorización previa. Podría darse el caso de que esa autorización previa no haya sido tramitada y que por lo tanto cuando llegue la mercancía no pueda ingresar bajo esas condiciones favorables al país de destino. Quiere decir que, por ejemplo, en el caso de Bolivia, si tendríamos que traer una mercancía proveniente de México, pero esa mercancía requiere una autorización previa, se entenderá que se tiene que tramitar previa a la importación de la mercancía. Caso contrario, no va a poder beneficiarse de la preferencia o de la desgravación arancelaria correspondiente. De igual manera, nos dice que, a manera de pregunta,
cómo se van a expresar las preferencias arancelarias en el marco de un acuerdo. Y hemos visto que las preferencias arancelarias en el marco de un acuerdo se establecen como preferencias porcentuales, lo que implica que es un porcentaje del valor de la mercancía el que se va a constituir en el gravamen arancelario correspondiente. Por eso es que se denomina gravamen preferencial acordado, aquel gravamen que se ha determinado que tiene que ser cobrado o establecido para el ingreso de la mercancía al mercado de destino. ¿Alguna duda o comentario hasta aquí? ¿No tienen ninguna duda o comentario? ¿Está todo claro? Licenciado, yo tengo una duda. Sí, por favor, Moisés, adelante. En caso, digamos, que las empresas traigan, digamos, todas las partes de su producto de China y solamente ensamblen en su país donde tienen una preferencia de arancel, ¿le podría cumplir con eso, la regla de origen? Lo que habría que verificar primero es si en el acuerdo permite el ensamblaje o montaje de las mercancías. Si el acuerdo permite y reconoce el ensamblaje o montaje de las mercancías, hay que ver bajo qué condiciones permite. Entonces, esa es la segunda parte de lo que hay que verificar. Lo que les había dicho, ningún acuerdo va a ser igual a otro acuerdo, sino que más bien van a existir diferencias entre cada uno de los acuerdos y las condiciones que se establezcan para que una mercancía cumpla origen. Por poner algunos ejemplos, en el caso de las motocicletas que utilizan los mototaxis en Santa Cruz, hay unas motocicletas que son, no sé si ustedes han visto, que inclusive le han colocado una marca Kamba. Estas motocicletas son traídas de la China y son traídas desarmadas. Y son armadas o ensambladas en Santa Cruz. Entonces, esa mercadería no deja de ser china. Sigue perteneciendo como origen a China y por lo tanto no puede cambiar esa condición o esa característica. Bajo el mismo ejemplo, si las motocicletas fueran llevadas a Chile y de Chile fueran importadas a Bolivia, se va a entender que las motocicletas siguen siendo chinas, porque no han cumplido las condiciones establecidas en el acuerdo. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Algún comentario adicional que tengan, por favor, o alguna otra duda? Una consulta, licenciado, según su criterio o forma de interpretar la norma, hablando del tema de las autorizaciones previas, existen agencias que la toman la autorización previa antes del embarque, pero hay otras que lo toman como antes del ingreso al país, porque creo, no estoy segura, que la normativa tiene un vacío legal ahí. Sí, correcto. La idea es que antes de la llegada de la mercancía, que es lo que dice la autorización previa, se tiene que emitir esta autorización. Entonces, como tú dices, es correcto. Efectivamente, como establece la OMC, debería tramitarse previa a la adquisición de la mercancía o previo al embarque de esa mercancía. Pero en algunos casos, tal como tú lo mencionas, dado el vacío legal que existe, lo que hacen es tramitarlo cuando la mercancía ya está en tránsito, pero previo al ingreso al territorio nacional. Ahora, ahí hay un riesgo, ¿no es cierto? Porque ¿qué pasa si no logras tramitar a tiempo esa autorización previa y la mercancía ya llega al territorio nacional? Porque no se olviden que una de las figuras de la autorización previa es más bien desincentivar al importador que siga trayendo esa mercancía, porque la demora en el trámite por lo general es de entre 40 y 60 días. Entonces es demasiado tiempo para tener tu dinero ahí, disculpen el término, dormido, previo a que llegue la mercancía. Entonces, ¿qué sucedería si no llegas a tramitar a tiempo la autorización previa y la mercancía ya llega al territorio nacional? Pues lamentablemente no vas a poder nacionalizarla porque no has alcanzado a cumplir con el requisito. Entonces es también un riesgo el que se establece.
Ahora, dirán, podría ingresar a depósito temporal y después del depósito temporal entrar a un depósito aduanero por un periodo de tiempo previo a que se nacionalice la mercancía, pero eso implica también un costo adicional. En el depósito temporal sabemos que son una cantidad de días que están establecidos y que obviamente no se paga, pero también es un riesgo que espere ahí la mercancía. Entonces, esas condiciones son las que se tienen que tener cuidado en el momento que se toma la decisión de importar una mercancía. Dicen una consultita. Justamente, yo estoy haciendo ahorita una importación de unas bebidas que tienen autorización previa. Pero obviamente el proveedor recién emite la documentación cuando se recoge la carga. Entonces el tiempo de emisión de autorización previa, como usted dice, son 30 días hábiles y posiblemente mi carga tenga que quedarse en Iquique o en Arica hasta que pueda tener la autorización aprobada. Pero de ya sé que tengo que pagar una contravención de 100 UFDs porque no pueden hacer el documento del DAM debido a que no tiene autorización previa para cargar en el sistema. Entonces creo que debería ser, bueno, la norma dice que debe ser previo al embarque, solamente que es difícil quizás cumplirlo por el mismo hecho de que muchos proveedores no te emiten ningún documento hasta que la carga no salga. Bueno, yo quería contar eso referente justamente a las autorizaciones previas. Perfecto, muchas gracias Yasmín por la acotación y muchas gracias por la explicación que has dado sobre un caso muy particular. Y es cierto lo que tú dices, la DAM también tiene que ser generada previa a la llegada de la mercancía. Entonces, se entiende que para completar esa información en el sistema, en el SUMA, tienes que tener, obviamente, la autorización previa. Si no tienes la autorización previa, tal como tú lo has mencionado, es una contravención, ¿no? Porque no has cumplido con lo que está establecido. Eso también es muy cierto. De acuerdo. Gracias por las acotaciones, gracias por las consultas y los aportes. Y bueno, me imagino que cuando lleguen a materia netamente aduanera van a poder utilizar mucho del conocimiento y de la experiencia que ustedes tienen también en esos temas. Entonces, permítanme hacer una pequeña explicación del contenido que tienen los diferentes acuerdos. Creo que Benjamín quería preguntar algo antes. Disculpen. Sí, una inquietud. Sí, Sí, licenciado. ¿Me escucha, licenciado? Claro Hola. que sí. Hola. Ah, ya. Licenciado, una inquietud. Hace rato, bueno, ahorita está hablando sobre los beneficios de los acuerdos y hace rato veíamos un mapa, bueno, un gráfico donde veíamos la relación que tienen los países con otros, ¿no? Con los acuerdos. Entonces, en el otro, licenciado, en ese. Y ahí veo, licenciado, que Cuba tiene bastantes relaciones, ¿no? Bastantes relaciones bilaterales. Y veo que Cuba, no sé, a mí me da la inquietud, ¿no? Si no es un país grande y además no es un país productor tampoco, ¿por qué tiene tantas relaciones con otros países y Bolivia no? De acuerdo, muchas gracias por la consulta. Primero que nada, Cuba es una isla, eso es lo que sabemos. Cuba ha sido bloqueada en algún momento por Estados Unidos para no poder tener comercio con los países, diremos así, como Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y todos aquellos países que vienen de ese lado, pero no tiene una restricción para poder negociar con los países miembros de la LADI, con los que forma parte de un acuerdo comercial. Entonces, una forma de romper esa barrera que tenía impuesta por Estados Unidos es contar con mayor cantidad de acuerdos con los países de la región. Ahora, Cuba, lo que nos está mostrando en este gráfico es que tiene acuerdos que no son de libre comercio al 100%, quiere decir que no tienen la totalidad de los mercados liberalizados. Como por ejemplo en la gráfica anterior, fíjense el acuerdo que tiene Cuba con Bolivia. Ahí podemos ver que en el caso particular de Cuba con Bolivia, sí se tiene un acuerdo comercial de libre comercio, lo que significa que el 100% de las mercancías que van de Bolivia a Cuba o que vienen de Cuba a Bolivia están liberalizados. Pero en este caso, claramente Cuba no tiene muchos acuerdos comerciales que liberalizan el 100% de las mercancías. Por eso es que en este otro gráfico podemos observar claramente
que Cuba sí selecciona o estudia cuáles de sus productos van a poder llegar a los diferentes mercados. No se olviden que la medicina es un sector bastante desarrollado por Cuba. Entonces, a ellos les interesa poder vender esos medicamentos o esas medicinas y no les interesa tener una apertura mayor en el comercio. Por eso es que específicamente lo que manejan es ese grupo de productos. Ahora, por el lado de lo que vendría a ser lo que se denominan las mochilas sanitarias, no sé si ustedes han escuchado sobre ese tema en particular. En Cuba lo que estaban haciendo por el tema del COVID era empezar a armar mochilas que podrían tener todo lo que se requiere para prevenir una situación de COVID. Que ustedes han debido escuchar también en el diario Vivir, que te recomiendan que tengas en tu botiquín cierta cantidad de medicamentos, cierto tipo de cosas que deberías tener si es que sucediera que alguna persona, algún familiar o uno mismo pudiera enfermarse. Entonces en Cuba se está buscando armar este tipo de mochilas. Y lo que se estaba tratando de hacer era venderle a Bolivia. El problema es que desde las jeringas que estaban utilizando, las gasas que querían incorporar y otros materiales como barbijos no eran fabricados en Cuba, sino que eran chinos. Y por lo tanto lo que estaban haciendo era armar juegos o surtidos con productos chinos en una mochila cubana y querían vender eso al resto de los países. Y pues los países de la LADI les han dicho que no cumple con las condiciones de origen porque toda la mercancía que lleva dentro es China y que por lo tanto es bien difícil que los puedan comercializar. Entonces, esta es una situación muy particular que se ha dado con China, pero en base a tu pregunta, básicamente lo que está haciendo Cuba es buscar oportunidades y alternativas específicas para un grupo de productos determinados. Y la segunda parte de tu pregunta, ¿por qué Bolivia no suscribe acuerdos comerciales similares? Pues también la respuesta es simple. No ha habido un interés político en poder generar mayor apertura a nivel de comercio. Más bien todo lo contrario. Si ustedes se acuerdan, en el gobierno del MAS, en el anterior gobierno del MAS, lo que se hizo fue denunciar a todos los acuerdos comerciales que había firmado Bolivia y además denunciar todos los instrumentos internacionales en los cuales participaba el país, bajo la excusa de que nos estábamos constituyendo en un Estado plurinacional y estábamos dejando de ser una república. En ese momento, muchos de los instrumentos internacionales, como lo que era la lucha contra los estupefacientes, lucha contra la droga y otros instrumentos en el marco de las Naciones Unidas, OMC y demás, se dejaron a un lado, porque obviamente habían diferentes intereses y por tanto solamente se ratificaron aquellos acuerdos en los cuales se mantenían los diferentes intereses que tenía Bolivia. Otro ejemplo muy concreto de lo que había sucedido en ese momento es que el único tratado de libre comercio que tenía firmado Bolivia lo tenía firmado con Cuba, perdón, lo tenía firmado con México. Pero, ¿qué creen? El tratado de libre comercio con México en ese momento fue denunciado y solamente nos quedamos con la parte comercial. Si ustedes revisan en la página de la LADI, van a ver que el Tratado de Libre Comercio Bolivia-México era el AC31 y actualmente se tiene el AC66, que ha sido el acuerdo renegociado. Pero ustedes dirán que también hay algunos factores que estaban detrás, que no era simplemente una visión política. Eso también es cierto. Pero no se olviden que cuando se utilizaba el término de Tratado de Libre Comercio o TLC, pues causaba ronchas y ampollas a las autoridades gubernamentales y ninguno de ellos quería reconocer que Bolivia tenía un tratado de libre comercio con México. Por eso es que cuando lo denuncian, pues desaparece esa oportunidad o esa opción y por lo tanto ya no es necesario hablar de un tratado de libre comercio en el marco de los acuerdos comerciales que tiene Bolivia. Gracias, licenciado. Con mucho gusto y perdón, creo que me he extendido en la respuesta. Fresia nos consulta cuál es la entidad que emite las autorizaciones previas. ¿Alguien puede responderle, por favor?
Araceli nos dice, depende para qué mercancía sea. Yasmín nos dice que es el SENASAC. SENASAC emite solamente las autorizaciones sanitarias, ¿no es cierto? Gracias. SENASAC también autorizaciones en materia de bebidas, eso es cierto. ¿El Ministerio de Desarrollo Productivo tiene alguna participación o no? Gracias. Yasmín nos dice el Viceministerio de Comercio, que sería el Viceministerio de Comercio Interno, ¿no es cierto? En el que se emiten. Y también en el SENADEX se manejan este tema de las autorizaciones previas, que es parte de una de las funciones que tiene esa institución. AGEMED, gracias a Araceli, para el tema de medicamentos. Entonces, como ven, hay diferentes instituciones que participan con la emisión de estas autorizaciones previas, dependiendo del tipo de mercancía y dependiendo del producto que se esté trayendo, ¿no es cierto? Araceli también nos dice, el Ministerio de Defensa, es cierto, para todo lo que son armas, municiones, que tienen que emitir autorizaciones. Básicamente todo eso está establecido en la Ley General de Aduanas, ahí lo pueden revisar. De acuerdo, entonces, saliendo de lo que teníamos acá de los productos negociados, fíjense cuáles son o cuál es la estructura que tiene un acuerdo comercial. Primero que nada, el acuerdo comercial tiene los objetivos, tiene un programa de liberación comercial, como lo que hemos visto en el caso de Bolivia con el Mercosur o Bolivia con México. Tiene el tratamiento que se le da a las restricciones no arancelarias, es decir, qué otro tipo de medidas podrían aplicar los países, como lo que son medidas antidumping o medidas compensatorias, que también los hemos visto. Tiene un capítulo específico para reglas de origen. Tiene un capítulo vinculado con la solución de controversias. No se olviden que podría darse que un país tiene una interpretación sobre la aplicación de la forma específica. Y eso está en la solución de controversias. La cláusula de salvaguardias, que está relacionado con las medidas que podrían aplicar los países, vinculado con lo que vendrían a ser las restricciones que se deberían imponer o que se podrían imponer en algún momento. La administración del acuerdo, donde efectivamente se habla de las condiciones sobre la implementación del acuerdo, si es que va a haber una comisión administradora, cada cuánto tiempo se va a reunir, cuáles son las acciones que se van a tomar si se quiere suscribir un protocolo adicional y todas esas variables vinculadas con la participación directa de los países que han suscrito el acuerdo. La parte de la adhesión, vigencia y denuncia, donde se establece si el acuerdo comercial está abierto a la adhesión de otros países, lo que quiere decir que podrían existir otros países que también quieran incorporarse al acuerdo y quieran formar parte como miembros plenos. Entonces, ahí también tenemos esa participación. La vigencia, durante cuánto tiempo va a estar vigente el acuerdo. Por lo general, cuando se suscriben acuerdos comerciales, la vigencia es indefinida. Y esa es una de las condiciones que se establece. Y el tema de la denuncia. Ustedes saben que la denuncia no es que te voy a denunciar o te voy a acusar, sino que más bien denuncia en el ámbito del comercio internacional hace referencia al momento en que un país decide notificar al otro país que quiere dar por concluido el acuerdo comercial. Entonces está denunciando al acuerdo, por lo tanto está estableciendo que va a retirarse o va a dar por concluido el acuerdo dentro de las condiciones como había sido suscrito. Tenemos por otro lado lo que son los anexos, donde se establecen condiciones particulares o muy específicas sobre cómo se va a tratar las mercancías en el marco de este acuerdo. Tenemos la parte de medidas antidumping compensatorias, lo que son las normas y reglamentos técnicos, el tema de la doble tributación o el drawback, cómo se va a manejar, las medidas fito y zoosanitarias, si se va a ver tema de servicios,
si se van a incluir los temas que están vinculados con inversiones, los temas de propiedad intelectual, integración física y los protocolos adicionales, tal como habíamos visto en el caso del protocolo adicional que tenía Bolivia con Chile, que le permite una liberalización arancelaria de cierto tipo de mercancías. Respecto a la pregunta que hacía hace un momento uno de los compañeros, fíjense que también hay condiciones particulares que el país no podía cumplir para poder hablar de una estructura de libre comercio, porque los tratados de libre comercio tienen 4 partes principales. La primera de ellas está vinculada con la parte netamente comercial, después se tiene una parte relacionada con inversiones, otra con servicios y otras con compras del gobierno. Habíamos analizado en una de las clases que Bolivia no cuenta con una normativa que permita hablar de inversiones a nivel internacional, que permita hablar de servicios y tampoco que le permita hablar de compras del gobierno. Por eso es que Bolivia, dentro de sus acuerdos, solamente incluye la parte comercial. Y al hablar de la parte comercial están los diferentes instrumentos que hemos revisado. Fíjense, está lo que es el acceso a mercados, están las normas de origen y están los procedimientos aduaneros que van a regir en el marco de un acuerdo comercial. Por eso es que, para el caso de Bolivia, con México en particular, se había pensado que solamente nos deberíamos quedar con la parte comercial. Por eso es que cuando se denuncia el acuerdo, se elimina todo lo que es inversiones, servicios y compras del gobierno. Todo eso se excluye entonces del acuerdo comercial. ¿Dudas, comentarios? Hasta aquí, por favor. No sé si con esta explicación adicional, creo que era Benjamín, ¿no es cierto?, quien preguntaba al respecto. Quedaría claro el tema de por qué Bolivia no tiene muchos acuerdos comerciales y por qué Bolivia ha denunciado el Tratado de Libre Comercio con México. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de estructuras de los acuerdos comerciales, también tenemos que hablar de los diferentes grados de integración que existen en los acuerdos comerciales. La anterior clase, que era el día miércoles, habíamos hablado un poco de lo que es una zona de libre comercio. Básicamente, en una zona de libre comercio, lo que se pretende es liberalizar la totalidad de las mercancías. Por lo tanto, una zona de libre comercio permite la libre circulación de mercancías. Habíamos visto también que la Unión Aduanera lo que establece es un arancel externo común. Si se acuerdan del concepto, se tenía que el arancel externo común corresponde o pertenece a lo que es una unión aduanera. Y por lo tanto, dentro de esta unión aduanera se establece que efectivamente se cuente con un arancel externo para todos los países que forman parte de un acuerdo comercial. Después teníamos lo que son los acuerdos de complementación económica. En estos acuerdos de complementación económica tienen la participación de diferentes instrumentos, no solamente de lo que es materia comercial, sino que más bien se van a ver otros rubros que están vinculados con acceso a mercados, con la participación de los países y con los niveles o grados de integración que se requieren. Cuando se habla de un mercado común, quiere decir que efectivamente ya se está hablando de un mercado globalizado, donde ya se ha cumplido con todas las anteriores etapas y que más bien el ingreso y el flujo de mercancías va a ser de manera mucho más libre dentro de los países que forman parte del acuerdo. Tenemos la Unión Económica, que es el nivel que ha alcanzado la Unión Europea, donde básicamente se habla de la misma moneda, se habla de un mismo banco central,
y que por lo tanto se piensa en regular con todos los instrumentos que están vinculados dentro del bloque, dentro de la integración. De igual manera sería la integración económica total, donde ya se miraría a los países que forman parte del acuerdo como un todo. Es decir, ya no habría esa individualidad de cada uno de los países, sino más bien habría una identidad bastante grande o bastante significativa, donde al hablar de alguno de los países se podría pensar, como en el caso de Bolivia, hablar de los diferentes departamentos que lo conforman. Y esa forma de mostrar esta integración que llega a un nivel global tan importante, nos estaría determinando las condiciones que tienen los diferentes países en el marco de un acuerdo comercial. Entonces, como ven, los grados de integración también son un reflejo de las diferentes participaciones y acciones que tienen los países en un acuerdo comercial. Veamos un poco un resumen de lo que les he mencionado en la anterior diapositiva. Fíjense ustedes que existen áreas de preferencias arancelarias donde existen concesiones arancelarias para las mercancías. Las zonas de libre comercio significa que las mercancías pueden circular libremente entre los países. La Unión Aduanera nos habla de una liberalización comercial y un arancel externo común, como les había dicho. La Unión Económica habla de un mercado único y la armonización de las políticas económicas. La Unión Monetaria habla de la moneda y la política monetaria única. Y la unión política nos estaría hablando de que todas las políticas han sido unificadas. Esta forma de ver los diferentes acuerdos comerciales en el mundo permite también analizar el comportamiento que tienen los diferentes países dentro de los acuerdos comerciales, que una forma interesante que nos mostraba la OMC es a través de este instrumento. Pueden ver ustedes la red de acuerdos comerciales que existe a nivel mundial y la participación dinámica de algunos países. Dentro de esa participación dinámica tenemos, por lo menos en la región, para resaltar como importantes, fíjense la participación que tiene Chile. Creo que con ese color no se nota mucho. Fíjense esta participación que tiene Chile. Alcanzan a ver la cantidad de flechas que sale y que llega a ese país, son bastante importantes y bastante significativas. Ahora, tal como mencionaba uno de nuestros compañeros, fíjense ustedes en el caso de Bolivia. En el caso de Bolivia, la red de acuerdos con los que cuenta no van más allá de la región. Es decir, Bolivia solamente tiene acuerdos comerciales en la región y no tiene acuerdos comerciales un poco más allá. Por eso es que nos quedamos limitados como país a los acuerdos comerciales que se tienen solamente en Bolivia. ¿Algún comentario al respecto? Para corroborar lo que les digo, podemos ver que en el caso de Bolivia, los diferentes acuerdos comerciales que tenemos suscritos están ahí detallados. Fíjense ustedes, tenemos en el marco de la Comunidad Andina el Acuerdo de Cartagena, en el cual participa nuestro país junto con Colombia, Ecuador y Perú. Tenemos el Acuerdo Regional número 1, que es una nómina de apertura de mercados que ha sido suscrito con Chile y Cuba en el marco de la LADI. Tenemos el Acuerdo Regional número 4, o conocido como el TAR 4, que está relacionado de manera operativa con las importaciones provenientes de Chile y Cuba. Tenemos el Acuerdo Regional número 7, que está vinculado con los bienes culturales, educacionales y científicos, con los 12 países de la LADI. Y tenemos un acuerdo agropecuario, en el cual participan 11 de los países miembros de la LADI, que está vinculado con el tema de las semillas. No participa en este tema México, porque México no tiene interés para comercializar o para analizar el comportamiento en materia de semillas. De igual manera, tenemos los otros acuerdos que son los más conocidos, el AC22, que es Bolivia-Chile, que contempla casi todo el universo arancelario de Chile, que como les decía, Chile ha liberalizado de manera unilateral
la totalidad, o casi la totalidad, de su universo arancelario. Solamente hay restricciones para aquellas mercancías que están vinculadas con lo que es harina, trigo, soya y otros cereales que también están restringidos de alguna manera por China. El acuerdo de Bolivia con Cuba es un grupo de partidas que ha sido negociado por ambas partes y se han establecido preferencias arancelarias fijas, lo que significa que no hay una desgravación arancelaria adicional. Tenemos el acuerdo con México, que tiene o contempla el universo arancelario, que tiene un cronograma de desgravación arancelaria como lo que hemos visto, y que obviamente ese cronograma de desgravación arancelaria ya ha sido completado y ha sido cumplido. En el caso de Bolivia con Mercosur, se tiene el universo arancelario y también tenemos el cronograma de desgravación arancelaria, como hemos observado y hemos revisado, el cual permite que las mercancías de ambos países puedan ingresar o puedan salir de manera libre, dependiendo desde qué país se analice la importación o la exportación de estas mercancías. Entonces, ese es el marco general de los diferentes acuerdos que tiene Bolivia, pero también hay otros instrumentos que van a beneficiar a nuestro país. Cuando les decía que Bolivia se queda solamente en la región con acuerdos comerciales, hay otros instrumentos que le permiten llegar un poco más allá. Y estos instrumentos son los sistemas generalizados de preferencias, que como les decía, no han sido negociados por Bolivia, sino que más bien los países desarrollados, como figura ahí, han otorgado concesiones unilaterales en favor de Bolivia. Y estas concesiones unilaterales en favor de Bolivia es lo que permite tener acceso o ingreso a sus mercados con mejores condiciones. Tenemos, dentro de algunos ejemplos, el SGP con la Unión Europea, con Estados Unidos, con Canadá y con Japón. Al ser concesiones unilaterales, como dice ahí, entonces Bolivia no ha negociado ningún acuerdo comercial, sino que más bien estos países han decidido de manera unilateral dar preferencias arancelarias a las mercancías provenientes de Bolivia. Creo que alguien quería hacer algún comentario, creo que era Yadira. Por favor, adelante. Sí, licenciado, una consulta. En el tema de los acuerdos comerciales, cuando el arancel me indica en la partida que no está liberado, ¿es obligatorio presentar el certificado de origen o no es necesario? Porque sería, no, a mi parecer lo veo un documento que no sería de gran respaldo para liberarlo, el gravamen, que en este caso, si no tiene nada, igual pagaría aunque tenga el certificado de origen, ¿cierto? Es correcto lo que tú dices. No se olviden que hay un grupo de mercancías que han sido negociadas y solamente para ese grupo de mercancías que han sido negociadas se tendría una preferencia arancelaria establecida. Lo voy a poner así. Dentro del acuerdo comercial entre dos países que participan, se ha negociado un grupo de mercancías. Entonces tenemos los dos países que participan en un acuerdo comercial, que serían estos dos. Disculpen lo rápido del dibujo, pero simplemente para ejemplificar este tema. Y lo que se ha negociado es todo lo que está figurando ahí con color verde. Pero esto no quiere decir que no hay otras mercancías que pueden ser producidas por estos países que podrían estar por fuera de la negociación. Es decir, podríamos observar que hay otras mercancías, que las voy a marcar ahí, que también las producen los otros países y que pueden ser intercambiadas. Entonces, puede existir una exportación de estas mercancías hacia otro país y viceversa, ¿no es cierto? Pero no quiere decir que van a tener una preferencia arancelaria, porque el área de preferencia arancelaria sería la que define este 100% de liberalización y que está con color verde. Entonces, para que estas mercancías que tenemos con color verde
se beneficien de la preferencia arancelaria, estas sí tienen que presentar el certificado de origen, porque es la única forma de determinar o identificar que las mercancías sí son originarias y por lo tanto pueden acceder con estas condiciones preferenciales. Mientras que para las mercancías por fuera, que son producidas y que no están contempladas dentro del acuerdo, no se restringe el comercio entre ambos, pero tiene que pagar el arancel como si fuera una comercialización o una importación realizada desde cualquier otro país. Entonces, esa es la diferencia de las mercancías que están negociadas dentro del acuerdo y las mercancías que están negociadas fuera del acuerdo. Van a pagar el arancel que corresponde, mientras que estas van a tener la liberalización del 100%. ¿Algún comentario sobre esta explicación? A mí me quedó claro. Muchas gracias, Yadira. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? De acuerdo, si no hay más comentarios, entonces podríamos volver a nuestra presentación, donde básicamente lo que nos está diciendo es que los países industrializados van a generar mayores oportunidades para los países con características similares a las que tiene Bolivia para dotarle de un acceso preferencial con sus mercancías a sus mercados. Entonces, tenemos dentro de los diferentes acuerdos comerciales vigentes, los que les he mencionado hace un momento, y ahí coloco un poco lo que vendría a ser el AC70, donde se establece el ECO-ALBA, que, como les decía, no es un acuerdo de integración, sino más bien es un acuerdo, disculpen el término, de buenas voluntades entre los países que buscan a través de la creación de empresas internacionales, creo que le denominan grandes empresas, para que puedan desarrollar operaciones comerciales no solamente en un país, sino en todos los países miembros del ALBA. Tenemos la Comunidad Andina y tenemos el proceso de adhesión que tiene Bolivia al Mercosur, que ya lo habíamos analizado en algún momento, considerando que podría ser de importancia si lo miramos como un instrumento que podría permitir que Bolivia ingrese de manera plena al Mercosur, pensando en la utilización de los diferentes instrumentos que se tienen en ese ámbito. Acá tienen un resumen adicional de los diferentes acuerdos, donde se establece la entrada en vigencia y además el tipo de acuerdo. Como ven ustedes, estos acuerdos tienen una característica particular, que cada uno de ellos constituye un acuerdo de complementación económica. Entonces, haciendo algunos comentarios muy generales sobre cada uno de los acuerdos, permítanme hacer una pequeña revisión de lo que se tiene entre el acuerdo de Bolivia con Chile, que si bien fue firmado en 1993, este acuerdo ha tenido protocolos adicionales que han permitido la profundización de la liberalización arancelaria en diferentes momentos, como cuando lo habíamos revisado, si se acuerdan. Entre 1997 y el 2001 se tiene el 8º y el 10º protocolo adicional, que permite la liberalización de otro grupo de mercancías, y el protocolo más importante se da en el año 2006, cuando Chile, de manera unilateral, establece el 100% de preferencias para todos los productos de origen boliviano, con la excepción de algunos productos, como les había mencionado, trigo, harina de trigo y azúcar. Y se tiene además que hasta el año 2015 se han suscrito 16 protocolos adicionales. Como ustedes saben, el tema de las relaciones bilaterales Bolivia con Chile se ven en este momento restringidas o limitadas por las diferentes condiciones políticas que se tienen hoy en día en ambos países. En el marco del acuerdo de Bolivia con el Mercosur, se tiene que efectivamente contamos con una zona de libre comercio entre ambas partes y además se tiene que a partir del año 2014 ya el 100% del universo arancelario ha sido liberalizado. Por eso es que se ha perfeccionado, como dice ahí, la zona de libre comercio.
y por tanto se entendería que el siguiente paso lógico era constituirse en país miembro del Mercosur. Por eso es que durante el proceso de adhesión se han establecido algunas condiciones importantes para reconocer a Bolivia o las características que tiene Bolivia en este ámbito. El primero de ellos está vinculado con lo que Bolivia no deja de ser parte de la comunidad andina. No hay ningún requisito que se establezca para que Bolivia, al ser miembro pleno del Mercosur, deje de ser miembro de la comunidad andina, sino más bien al contrario, lo que se establece, lo que se busca, es que Bolivia se constituya en una bisagra integradora entre lo que vendría a ser el Mercosur y la comunidad andina, y en algún momento pensar más bien en una integración global. En este proceso de integración a Bolivia se le reconoce los principios fundamentales del Mercosur, que son gradualidad, que es el ingreso paulatino y poco a poco, aparte de lo que vendría a ser la flexibilidad y el equilibrio, que busca de alguna manera que Bolivia se incorpore con las mejores condiciones establecidas dentro del acuerdo del Mercosur. Y además, los países miembros del Mercosur reconocen las asimetrías que existen entre sus países comparado con Bolivia y se pretende o se establece un tratamiento diferencial, lo que significa que Bolivia no va a tener que cumplir las mismas condiciones que cumple Brasil, Argentina o Uruguay, sino que más bien tendría un tratamiento similar al que recibe Paraguay. Y en este proceso de adhesión se busca de alguna manera que se favorezca el desarrollo económico relativo equilibrado en el Mercosur, lo que implica que Bolivia puede participar de manera activa de todos los procesos productivos importantes. Entonces, como ven, sí es importante este proceso de participación. En teoría, se ha firmado un protocolo y este protocolo va a entrar en vigor cuando todos los países miembros ratifiquen ese protocolo. Hasta eso, Bolivia participa de las diferentes reuniones donde solamente tiene derecho a voz y no tiene capacidad de votar o capacidad de oponerse sobre alguna determinación específica. Se esperaba que inicialmente, a partir de 4 años después de la suscripción de este instrumento, Bolivia empiece a adoptar todos los instrumentos del Mercosur y se incorpore plenamente a este acuerdo de integración. Pero lamentablemente han habido algunos factores que han frenado esta incorporación de Bolivia. Y uno de los factores que ha frenado la incorporación de Bolivia al Mercosur ha sido que no todos los países miembros del Mercosur han ratificado el protocolo suscrito con nuestro país. Uno de los casos particulares y el que más está frenando el avance de este protocolo es la internalización por parte del Brasil, porque Brasil considera no es momento de que pueda Bolivia incorporarse al Mercosur. Entonces, ha establecido cierto tipo de condiciones o restricciones que podrían afectar a este relacionamiento. Tirsa, no sé si quieres hacer algún comentario al respecto, por favor. Perdón, licenciado. Lo que pasa es que mi señal está pésima y no he podido atender muy bien. Sí, lo que pasa es que tenías el micrófono abierto y pensé que querías hacer algún comentario solamente. No, perdón, mil disculpas. No, no te preocupes, no hay ningún problema. Mi señal está pésima, el internet está muy mal. Debe ser por el clima. Sí, pues me conecto y desconecto cada rato. Mil disculpas. No, no te preocupes, no hay ningún problema. De acuerdo, entonces tenemos por otro lado el acuerdo suscrito entre Bolivia y Cuba. En este acuerdo tenemos que efectivamente, cuando ha entrado en vigencia, Cuba ha sido beneficiaria de preferencias arancelarias para 90 productos y Bolivia también le otorgaba una preferencia arancelaria similar. En el año 2009 se ha tenido la suscripción de un protocolo adicional a través del cual se establece una preferencia arancelaria del 100% para todo el universo arancelario y por lo tanto se tienen mejores condiciones de ingreso de mercancías desde Bolivia hacia Cuba y también de Cuba hacia Bolivia. Es importante mencionar también que existe este acuerdo de comercio entre los pueblos
y la complementariedad económica y productiva entre Bolivia y Venezuela. No es un acuerdo de complementariedad económica, sino más bien es un acuerdo un tanto extraño por las características que tienen ambos países en cuanto al tratamiento comercial. Pero básicamente el acuerdo lo que establece es una liberalización del 100% y además se ha establecido la utilización de un sistema unitario de compensación regional de pagos. Significa que se ha creado una especie de moneda entre ambos países para los pagos tanto de importaciones como de exportaciones, y esta moneda se la conoce como el sucre, que posiblemente ustedes han escuchado que cuando se exporta a Venezuela, el cobro que se va a recibir es a través de sucres. No sé si han escuchado esta figura. No, no, licenciado. La verdad, no, Licen. Intentamos exportar a Venezuela y solamente con algunas restricciones que nos pusieron, desistimos de la exportación. ¿Qué era lo que querían exportar? Mayonesa Cris. Perfecto. La mayonesa Cris se está exportando al Paraguay, ¿no es cierto? Sí, sí, correcto. Justamente la semana pasada tuvimos bueno, cada 2 meses realizamos exportaciones y ahora hemos cerrado con Perú también. Qué bueno, excelente. Y me imagino que coordinan también con las cámaras de comercio, ¿no es cierto? Porque la Cámara Boliviana Paraguaya, por ejemplo, está coadyuvando para las diferentes exportaciones de otro grupo de productos que no están consolidados. En el caso de Cris, obviamente con Paraguay ya está consolidado, ¿no? Sí, Es sí, decir, correcto. una información adicional. Pero si quisieras explorar un poco más el tema de exportar a Venezuela, pues se podría trabajar de manera coordinada con la embajada que tenemos allá, que obviamente ellos deberían ayudar a gestionar condiciones para poder acceder a ese mercado. Entonces, solamente como sugerencia, se podría trabajar directamente con la embajada. De acuerdo. Tenemos entonces los arreglos comerciales preferenciales. Estos arreglos comerciales preferenciales, como se denominan en el ámbito de la OMC, nos dice que son decisiones unilaterales por la cual una parte, que es por lo general un país desarrollado, toma decisiones de manera unilateral para coadyuvar a los otros países que quieran realizar exportaciones hacia su mercado, cumpliendo cierto tipo de condiciones a los cuales se les va a otorgar un trato preferencial. En este grupo de países están los países en desarrollo y los países menos adelantados. Bolivia ingresa por esa condición o por esa característica de ser un país en desarrollo. Los países menos adelantados son básicamente los países africanos. Esta figura es el SGP, básicamente, que tiene Bolivia establecido por los países de Canadá, la Unión Europea, Japón, Noruega, Suiza y Estados Unidos. Entonces son mercados a los cuales podemos ingresar con nuestras mercancías con preferencias arancelarias. Fíjense en esta red de exportaciones las posibilidades que tienen los países, en este caso particular Bolivia, para poder ingresar con estas preferencias arancelarias a estos países desarrollados. Claramente se puede ver acá Estados Unidos, Canadá, Australia, que otorga preferencias arancelarias en favor de Bolivia, la Unión Europea, obviamente, ahí está en Suiza y aquí está Japón. Entonces son las condiciones preferenciales que se dan en favor de Bolivia. Ustedes pueden consultar con los diferentes instrumentos que les he mostrado que efectivamente Bolivia es beneficiaria de lo que son estos diferentes sistemas generalizados de preferencias. Posiblemente nadie conocía que Armenia también nos da un trato preferencial para el ingreso a su mercado. Ahí ya tenemos los que conocíamos: Australia, Canadá, Estados Unidos, Rusia, Japón, Kazajistán, que es uno de los nuevos, Nueva Zelanda, Suiza, Turquía también y la Unión Europea. Entonces, fíjense las preferencias arancelarias que tiene Bolivia para poder ingresar a estos mercados.
obviamente nos permite tener mayores oportunidades de acceso a través de estas condiciones favorables que han sido establecidas en estos países. Para poder concluir este tema, permítanme mostrarles esta diapositiva donde efectivamente tenemos los plazos y las vigencias de estos diferentes acuerdos que han sido establecidos. En el SGP con Estados Unidos se espera que nuevamente se pueda suscribir una ampliación, pero se tienen 4.800 productos que podrían ingresar con condiciones favorables a ese mercado. Con la Unión Europea se han implementado 27 convenciones internacionales para los países beneficiarios y se espera que hasta el 2025 Bolivia pueda continuar exportando bajo las mismas condiciones que han sido establecidas en ese momento. El SGP con Canadá no tiene una fecha límite que necesita una revisión, sino que más bien está vigente desde 1974, con el Japón desde el 71, con Suiza desde el 72, con Noruega del 71 y con Australia desde el 66. Imagínense las oportunidades comerciales que tenemos en cada uno de estos bloques. Y como ejemplo, uno de los más importantes, que es el de la Unión Europea, fíjense ustedes cuáles son las condiciones que se establecen. Nos dice que hay 176 países que se benefician de esta preferencia arancelaria unilateral. Además nos dice que este es un esquema de cooperación que va a ir en favor de los países en desarrollo, cuya finalidad es contribuir a la reducción de la pobreza y promocionar el desarrollo sostenible. Desde 1971, la Unión Europea concede preferencias comerciales a países en desarrollo. Y a partir de 1990 lo hace al Acuerdo de Cartagena o al Pacto Andino en un régimen especial de preferencias arancelarias, en el marco de lo que se conoce su SGP. Pero si ustedes han revisado un poco de la información, los países andinos ya tienen un acuerdo de libre comercio, un TLC, con la Unión Europea, menos Bolivia. Bolivia es el único que no ha suscrito un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Por eso es que para el caso de Bolivia, las condiciones de exportación hacia ese mercado todavía están en el marco del TLC. Los conceptos que hemos revisado para casi la totalidad de las exportaciones originarias de los países andinos hacia la Unión Europea. Entonces, esas condiciones preferenciales otorgan para Bolivia en particular, porque el resto de los países andinos, como les he dicho, ya tiene otra condición de acceso. Como les había mencionado, tiene una vigencia de 10 años y por lo tanto el sistema actual está vigente desde el 2015 hasta el 2025. Tiene 3 regímenes o 3 grupos que están contemplados, el primero en el régimen general, el segundo que es un estímulo al desarrollo sostenible y a la gobernanza, y el tercero donde está incluido o incorporado Bolivia, que es un instrumento especial para los países menos desarrollados. Bolivia participa entonces en este grupo y se conoce como el SPG o SGP Plus. Son 7.200 productos que están vinculados con producción agrícola, producción industrial, los cuales están cubiertos dentro de lo que es la Unión Europea. Entonces, como ven, este es uno de los instrumentos más importantes con los que contamos. Y el otro más importante es el que se tiene con Estados Unidos, donde son 129 los países que son beneficiarios de este acuerdo. Básicamente son 5.500 productos de estos países que son beneficiarios de esta preferencia arancelaria unilateral por parte de Estados Unidos, que les permite un ingreso preferencial libre a su mercado. Y además nos dice que es un programa que está vigente desde 1976 y es revisado periódicamente. La última extensión del programa ha sido revisada del 2018 hasta diciembre del 2020. Por eso es que les decía que se espera que se amplíe para esta gestión 2021. Con esto
simplemente me queda agradecerles por su atención, por la participación en las clases y desearles mucha suerte en el resto del diplomado. Por mi parte, simplemente gracias y nos veremos posiblemente en otra de las materias. Así que muchísimas gracias y suerte en todo. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Un gusto. Muchas Gracias, licenciado. gracias. Igualmente, cuídense. Espero que la próxima activen sus cámaras. Gracias, Lice. No, muchas gracias, licenciado, igualmente. Gracias, Edwin. Cuídense, que les vaya bien. Gracias, licenciado. Muchas gracias. Hasta luego. Luego, buenas noches. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.